Hola, vamos a empezar a resolver un ejercicio de uniones químicas. El ejercicio dice lo siguiente: escribir las estructuras de Lewis y nombrar los siguientes compuestos. La primera pregunta que me surge es: ¿qué es una estructura de Lewis? Una estructura de Lewis es una representación gráfica de las uniones. Representa cómo interactúan los electrones de valencia. Pero, ¿cuáles son los electrones de valencia? Los electrones de valencia en los elementos representativos son los electrones de la configuración electrónica externa. Para poder escribir las estructuras de Lewis, es necesario poder escribir los símbolos de Lewis. El símbolo de Lewis consiste en escribir el símbolo del elemento rodeados de tantos puntos como electrones de valencia tenga ese elemento. En el caso del sodio, por ejemplo, tiene un electrón en su configuración electrónica externa, por lo tanto tiene un electrón de valencia y lo simbolizo con un punto. En el caso del oxígeno, tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia que los voy a simbolizar como 6 puntos. En el caso del cloro, tiene 7 electrones en su configuración electrónica externa, o sea que tiene 7 electrones de valencia que los voy a simbolizar como 7 puntos. ¿Cuáles son las uniones que voy a representar a través de las estructuras de Lewis? A través de las estructuras de Lewis voy a representar las uniones iónicas y las uniones covalentes. Las uniones iónicas se dan entre un metal y un no metal, o sea, un elemento de baja electronegatividad y uno de alta electronegatividad. Las uniones covalentes se dan entre dos no metales, o sea, entre dos elementos de alta electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a ganar electrones en una unión química. Cuando nombramos los compuestos, los vamos a nombrar utilizando la nomenclatura IUPAC. Estas siglas son las siglas en inglés de la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Pero para poder nombrar los compuestos, yo necesito poder escribir la fórmula de estos compuestos. Y para escribir la fórmula de los compuestos, nos vamos a avanzar en el concepto de número de oxidación. El número de oxidación es un número positivo o negativo que se le asigna a cada uno de los átomos. Está relacionado con los electrones que forman parte de la unión. La suma de todos los números de oxidación en una sustancia neutra es igual a 0. En cambio, en un ion, la suma de todos los números de oxidación es igual a la carga del ion. Bueno, ahora sí, vamos al primer compuesto. El primer compuesto es el siguiente. Para poder nombrar este compuesto, necesito poner sus números de oxidación. El calcio actúa con número o estado de oxidación más 2. El estado de oxidación lo voy a ver en la tabla periódica. El hidrógeno, cuando se combina con metales, actúa con número de oxidación menos 1. La suma de los números de oxidación debe ser igual a 0. 2 por menos 1 menos 2 más 2, 0. Para poder nombrar este compuesto, voy a la regla de nomenclatura. Es un hidruro metálico y se llama como hidruro de y el nombre del metal. Si el metal tiene un solo número de oxidación, no se pone nada. Si el metal tiene más de un número de oxidación, se coloca entre paréntesis y en números romanos el numeral de Stock. En este caso, como el calcio solo posee un número de oxidación, este compuesto se llama hidruro de calcio. Lo primero que tenemos que hacer antes de escribir la estructura de Lewis es preguntarnos si este compuesto tiene uniones iónicas o uniones covalentes. En este caso, es un metal unido a un no metal, por lo tanto tendrá uniones iónicas. Las uniones iónicas se caracterizan por la cesión y la atracción de electrones. El metal, el elemento menos electronegativo, en este caso el calcio,
tenderá a ceder electrones. El calcio forma parte del grupo 2, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia. Para adquirir la configuración electrónica del gas noble que tiene más cercano, deberá ceder 2 electrones. Por lo tanto, tomará la siguiente estructura. Se formará un catión divalente. El hidrógeno es un no metal, tiene un electrón en su configuración electrónica externa y es más electronegativo que el calcio, por lo tanto tenderá a atraer electrones hasta adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. En el caso de los no metales se los coloca entre corchetes. El gas noble más cercano al hidrógeno es el helio, que posee 2 electrones. Por lo tanto, el hidrógeno deberá atraer un electrón para adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el helio. Este anión se llama anión hidruro. Por lo tanto, si yo escribo la estructura de Lewis, catión y anión. El anión lo escribo entre corchetes, la carga la escribo fuera de esos corchetes y escribo los electrones del anión. El catión está correctamente escrito, el anión también, pero para que la cantidad de electrones ganados y cedidos sean lo mismo, necesito poner un 2 delante de el hidrógeno. O sea, la estructura me va a quedar de la siguiente forma. Y esta es la estructura de Lewis del hidruro de calcio. Vamos al siguiente de los compuestos. El siguiente de los compuestos es este. Para poder nombrarlo, lo primero que vamos a hacer es escribir sus números de oxidación. El sodio forma parte del grupo 1, por lo tanto su número de oxidación es más 1. El oxígeno forma parte del grupo 16 y su número de oxidación es menos 2. La suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0 y si lo verificamos, 2 por más 1 es más 2, menos 2 es igual a 0. Para poder nombrar este compuesto recurrimos a la regla de nomenclatura. Es un óxido metálico y se va a llamar como óxido de y el nombre del metal. Si el metal tuviera más de un número de oxidación, debemos colocar entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación del metal. Este no es el caso, ya que el sodio solo tiene un solo número de oxidación y por lo tanto este compuesto se llamará óxido de sodio. Vamos a escribir la estructura de Lewis. El sodio forma parte del grupo 1, por lo tanto solo tiene un electrón en su configuración electrónica externa y puedo escribir así el símbolo de Lewis del átomo de sodio. Si escribimos el símbolo de Lewis del oxígeno, el oxígeno forma parte del grupo 16 y tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa. Este será el símbolo de Lewis del átomo de oxígeno. Para que el átomo de sodio adquiera la configuración electrónica del gas noble más cercano, deberá perder un electrón. Por lo tanto,
deberá quedarme una especie así. Perdió un electrón. Para que el oxígeno adquiera la configuración electrónica del gas noble más cercano, deberá, en este caso, ganar 2 electrones. O sea, tenía sus 6 electrones y deberá ganar 2 electrones. Como gana electrones, entonces tendrá 2 cargas negativas. Para escribir la estructura de Lewis, entonces escribo el catión sodio, el anión óxido con sus 2 cargas negativas, los 2 electrones que ganó y los 6 electrones que posee en su configuración electrónica externa. El símbolo del catión es correcto, el símbolo del anión es correcto. Lo que debo completar ahora es que la suma de las cargas me tiene que dar 0. Por lo tanto, voy a necesitar 2 cationes sodio por cada anión óxido. Y esta será la estructura de Lewis del óxido de sodio. Continuamos con el ejercicio. El siguiente compuesto es este. Lo primero que vamos a hacer es plantear sus números de oxidación. Si miramos en la tabla periódica, el hierro puede tener 2 números de oxidación, más 2 o más 3. Y en el caso del cloro, si miramos sus números de oxidación, estos pueden ser menos 1, más 1, más 3, más 5 o más 7. Para que la suma de los números de oxidación me dé 0, el cloro debe estar actuando con el número de oxidación negativo. Por lo tanto, puedo identificar que el número de oxidación del cloro es menos 1. Vamos a ver cuál de estos 2 números es el que le asignamos al hierro. La suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0. Menos 1 multiplicado por 3 me da menos 3. Por lo tanto, para que la suma de los números de oxidación me dé 0, el hierro tiene que estar actuando con su número de oxidación más 3. Este compuesto es una sal binaria y para nombrarlo se nombra como no metaluro de el metal, y en este caso sí debemos colocar entre paréntesis y en números romanos el numeral de Stock. O sea, en este caso, este compuesto se llamará cloruro de hierro 3. El hierro es un metal. Va a perder tantos electrones como los que me indica el número de oxidación, porque recuerden que el número de oxidación está asociado con el número de electrones que están involucrados en la unión. En este caso serán uniones del tipo iónica, ya que el hierro es un metal y va a tender a ceder electrones. ¿Cuántos electrones cede? Tantos como me indica su número de oxidación. O sea, en este caso, el hierro va a ceder 3 electrones. Escribo entre corchetes el no metal, en este caso es el cloro. El cloro tiene 7 electrones en su configuración electrónica externa. Para adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano, deberá ganar un electrón.
y por lo tanto, si gana un electrón, tendrá una carga negativa. Noten que en todos los casos que estuvimos resolviendo, la cantidad de electrones externos, luego que se pierden o se ganan electrones, son 8 electrones. Esto es lo que se conoce como la regla del octeto. Catión y aniones también escritos, pero para poder equiparar a estos dos, las cargas negativas, o sea, electrones ganados y electrones perdidos, necesito poner un 3 delante del cloruro. Y esta es la estructura de Lewis del cloruro de hierro 3. El siguiente compuesto que vamos a ver es este. Lo primero que vamos a hacer es plantear los números de oxidación. El hidrógeno habíamos visto que puede tener dos números de oxidación, más 1 o menos 1. Menos 1 es exclusivo cuando está combinado con metales. En este caso, como está combinado con un no metal, el número de oxidación o estado de oxidación del hidrógeno es más 1. El bromo puede tener números de oxidación menos 1, más 1, más 3, más 5 o más 7. Para que la suma de los números de oxidación en este compuesto me dé 0, puede estar actuando exclusivamente con el número de oxidación menos 1. Menos 1 y más 1 me dan 0. Para nombrar este compuesto, voy a ir a la regla de nomenclatura. Es un hidruro no metálico y se va a llamar no metaluro de hidrógeno. En este caso, su nombre será bromuro de hidrógeno. Vamos a escribir ahora la estructura de Lewis de este compuesto. Para escribir la estructura de Lewis, lo primero que tengo que fijarme es si va a formar uniones iónicas o covalentes. En este caso son dos no metales, dos elementos de alta electronegatividad. Por lo tanto, no va a haber ni una cesión ni una atracción de electrones, sino lo que va a pasar es que se van a compartir pares de electrones. La característica de la unión covalente es que en una unión covalente se comparten pares de electrones. Puedo compartir un par de electrones y será una unión covalente simple. Se pueden compartir dos pares de electrones y será una unión covalente doble. Puedo compartir tres pares de electrones y será una unión covalente triple. O puedo compartir también un par de electrones, pero ese par de electrones ser aportado por un solo átomo. Es lo que se conoce a veces como enlace coordinado. Veamos en este caso cómo escribimos este tipo de unión. Vamos a escribir el átomo de hidrógeno y su electrón externo. El átomo de hidrógeno tiene un electrón externo. El gas noble más cercano al átomo de hidrógeno es el helio. Por lo tanto, para completar sus electrones necesita un electrón más. El átomo de bromo
forma parte del grupo 17, por lo tanto tiene 7 electrones en su configuración electrónica externa. Para adquirir la configuración electrónica del gas noble que tiene más cerca, deberá compartir un electrón y así llegar a completar su octeto, 8 electrones en su configuración electrónica externa. Se pone directamente así y fíjense cómo lo contamos. El bromo decimos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. El hidrógeno tiene 1, 2 electrones. Se ponen nada más que juntos el par de electrones que se comparten y no se marca absolutamente más nada. Podemos decir en este caso que tiene un enlace. Covalente simple. Podemos escribir, además de esta estructura, que es la estructura de Lewis, podemos escribir una fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada consiste solo en marcar los electrones que se comparten, con una sola línea si compartimos un par de electrones, ¿sí? Estas serían entonces las estructuras de Lewis y la fórmula desarrollada del bromuro de hidrógeno. Avanzamos con el ejercicio y vamos a ver estos dos compuestos para escribir las estructuras de Lewis. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es establecer los números de oxidación de cada uno de estos elementos. El oxígeno actúa con número de oxidación -2. Vamos a mirar otra forma de ver números de oxidación cuando tenemos escritas las fórmulas y es deducirlo a través de los números de oxidación que ya conocemos. El oxígeno tiene número de oxidación -2. -2 multiplicado por 3 me da -6. Por lo tanto, en el nitrógeno, para que la suma de los números de oxidación me dé 0, debería sumar +6. Como tengo 2 átomos de nitrógeno, el número de oxidación del nitrógeno es +3. Miremos en este caso. El oxígeno -2. -2 por 5 es -10. Por lo tanto, entre estos dos átomos de nitrógeno yo debería sumar +10. Por lo tanto, cada átomo de nitrógeno tiene número de oxidación +5. Para establecer la nomenclatura, se establece como mono, di, tri, etc. óxido de mono, di, tri del metal. Parece más complicado leerlo así de lo que es en realidad la forma de nombrarlo, porque en el primer caso se llamará trióxido, miren acá tengo la palabra óxido, trióxido de dinitrógeno, trióxido de dinitrógeno. Y en este caso se llamará pentóxido de dinitrógeno. Para escribir las estructuras de Lewis, lo primero que vamos a plantear es si las uniones que se van a establecer son iónicas o covalentes. En este caso, son los dos no metales. Por lo tanto, las uniones que se van a establecer son
uniones iónicas. Lo importante acá es tratar de ver qué estructura voy a escribir primero para hacer la estructura de Lewis. Voy a distribuir los átomos de la forma más simétrica que pueda. Hay 3 oxígenos y 2 nitrógenos. Pongo un oxígeno central, un nitrógeno a un lado, un nitrógeno al otro. Y me faltan ubicar 2 oxígenos que puedo ubicarlos uno a cada lado. O sea, escribo una estructura lo más simétrica que pueda. Empiezo colocando los electrones del átomo central. El oxígeno tiene 6 electrones. Para completar su octeto necesita compartir 2 electrones. 1, 2. Estos 2 electrones los va a compartir con los átomos de nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su configuración electrónica externa. 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo este otro átomo de nitrógeno. Si yo cuento la cantidad, el número de electrones que tienen los átomos de nitrógeno, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para completar los 8 electrones, deben compartir 2 más. De esta forma tendrían 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Estos 2 electrones los comparten con los átomos de oxígeno. Si contamos ahora los electrones para estos átomos de oxígeno, tendrán 2, 4, 6, 8. Y este 2, 4, 6, 8. Esta sería la estructura de Lewis del trióxido de dinitrógeno. Si escribimos su fórmula desarrollada, vamos a escribir lo siguiente. La misma estructura que tenemos acá, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Marcamos con una línea cada par de electrones compartido, o sea, las uniones covalentes compartidas simples, y acá, como se compartieron 2 electrones, 2 pares de electrones, vamos a marcar 2 líneas. Tenemos 2 uniones covalentes simples y 2 uniones covalentes dobles. Vamos al siguiente caso. Nuevamente repetimos la estructura lo más simétrica posible. Empezamos por el átomo central, el oxígeno. Colocamos hacia cada lado átomos de nitrógeno. Un oxígeno hacia un lado, un oxígeno hacia el otro. Hasta acá la estructura es exactamente igual. Y para mantener la simetría, un oxígeno acá y un oxígeno acá. ¿Sí? Esta molécula sería perfectamente simétrica. Hacia un lado y hacia el otro la vería exactamente igual. Comienzo con los electrones del átomo central, del oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa y para completar su octeto necesita compartir un electrón con cada átomo de nitrógeno. De esta forma, el oxígeno central completa sus 8 electrones. El nitrógeno tiene 5 electrones en su configuración electrónica externa.
y al igual que antes, va a compartir para llegar a completar sus 8 electrones, 2 electrones con los átomos de oxígeno. De esta forma, cada átomo de nitrógeno completa los 8 electrones y cada uno de estos oxígenos completan sus 8 electrones. Ahora, me quedaron oxígenos acá sin unir y todavía el nitrógeno tiene pares de electrones libres. Cuando un átomo completó su octeto, falta unir a otro átomo y tiene pares de electrones libres, puede utilizar ese par de electrones en la unión. Sería como una unión covalente simple, o sea, se comparte un par de electrones, solo que en vez de aportar un electrón cada átomo, aporta los 2 electrones el mismo átomo. Esto se puede simbolizar de la siguiente forma. Los enlaces doble, enlaces simples, y acá los simbolizamos o como un enlace simple o como una flecha que va desde el elemento que aporta el par de electrones a el elemento que lo recibe. Entonces vamos a decir que tenemos 2 uniones covalentes simples, 2 uniones covalentes dobles y 2 uniones coordinadas.